Gloria a Dios, que Dios bendiga de una manera especial a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de estos videos donde estamos enseñando temas que muy pocos se atreven a tocar, precisamente los temas de escatología o del el fin de los tiempos. En este caso traigo para todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, un estudio con referente al libro de Apocalipsis, ya que cuando escuchamos este nombre o este título, Apocalipsis, muchos pues huyen o muchos no se atreven a tocar o a hablar de estos temas, ya que son temas que infunden en las otras personas miedo, terror, y que algunos pues huyen al sonido de este nombre. Pero estoy seguro que si miramos atentamente a través de estas enseñanzas vamos a aprender mucho acerca de este libro, y que además pues es uno de los libros hermosos en cuanto a revelación y a profecía y en cuanto al cumplimiento de los últimos tiempos. Si nosotros queremos conocer la revelación de Dios y el plan de Dios de salvación, pues Apocalipsis es un libro que está dentro del plan de Dios y de la revelación de Dios para con todos aquellos que aman y desean verle en algún momento. En este caso quiero hablar primeramente del capítulo 1 de Apocalipsis, donde al apóstol Juan se le presenta el mismo Señor Jesucristo en una visión. Antes de entrar en el tema de la visión, el apóstol Juan había predicado durante muchos años, prácticamente hasta la edad de sus 90 años, predicando el Evangelio del Señor. Y para ese tiempo el Imperio Romano había perseguido a un sinnúmero de cristianos y había dado muerte a la gran mayoría de ellos. Y estas muertes eran castigos por negarse o por no rechazar el nombre de Jesús en público y delante de todos los tribunales que se hacían en aquellos días. Miles y miles de cristianos, de creyentes, habían dado sus vidas por no permitir el rechazo del nombre del Señor Jesús. Y en este caso el apóstol Juan, uno de los pioneros, uno de los hombres más importantes de la iglesia del primer siglo, pues nos da testimonio de lo que es ser un creyente de verdad y de lo que es no negar el nombre de Cristo públicamente, porque cuando se le pide al apóstol Juan de negar el nombre de Jesús delante de todo el pueblo, el apóstol Juan se niega a hacerlo y dice que él pues está orgulloso y que ama mucho a su Señor para negarle de esa manera. A lo que el apóstol Juan es sometido a un castigo, quizás de los castigos más atroces que han habido sobre la historia de la humanidad, que era colocar a una persona dentro de un caldero lleno de aceite caliente y que esa persona pues se fritara o se sofriera a través del calor producido por el aceite caliente. Pero para sorpresa de todos los testigos y de todos los que estaban allí presentes, el apóstol Juan sale ileso de este castigo por la misericordia y la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial. Un milagro sorprendente sucedió en aquel momento cuando el apóstol Juan era castigado y era metido en ese caldero lleno de aceite para ser quemado, pues ninguno de sus cabellos y nada aconteció al apóstol Juan en aquel momento. Para aquellos días existían lugares donde se enviaban los presos y las personas que eran condenadas, y al apóstol Juan, pues haberse librado de aquel castigo fuerte, de haber sido metido en ese caldero lleno de aceite, fue exiliado a un lugar, a una isla llamada la isla de Patmos, donde a la edad de 96 años aproximadamente recibe la revelación de este libro llamado Apocalipsis. Principalmente la palabra Apocalipsis significa revelación. Es como quitar el velo o rodar la cortina o ver el misterio que está detrás de algo que se encuentra escondido. Eso significa la palabra Apocalipsis, revelación o rodar el velo. El primer versículo bíblico de
Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente dichoso. Y dice el escritor de este libro que es bienaventurado todo aquel que lee y que escucha las profecías de este libro. ¿Por qué es bienaventurado? Porque la revelación de Dios trae gozo, trae alegría. Es muy importante conocer cómo Dios se manifestó a través de todos los tiempos y cómo Dios se dio a conocer a través de las revelaciones, de las profecías, a través de las palabras traídas por los profetas. Pero en este caso, Dios nos enseña y nos indica que somos bienaventurados cuando estudiamos este libro, cuando comprendemos las profecías y cuando colocamos el oído atentamente a la voz de este libro maravilloso. El verso 4 dice: a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es muy importante que el libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias que se encontraban ubicadas en Asia Menor. Estas 7 iglesias representan a todo el pueblo cristiano que ha creído desde el principio hasta el fin en el Señor Jesucristo, ya que las características de estas 7 iglesias a través de los tiempos muestran una faceta del cristianismo durante la época de todo el cristianismo, valga la redundancia. Todas estas iglesias presentaron en algún momento durante 1, 2 o 3 siglos características que se asemejan a estas 7 iglesias que están aquí escritas en Apocalipsis. Es decir, que podríamos decir que la iglesia está representada durante todo el periodo de su historia por 7 iglesias y que estas 7 iglesias representan un periodo precisamente dentro de la historia eclesiástica. El verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos leyendo el verso 7. Dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. El apóstol Juan da como resumido a las 7 iglesias un hecho muy importante. Es que Cristo viene por segunda vez. Es que Cristo viene nuevamente a la tierra. Y dice la Escritura: todo ojo le verá. Es decir, Cristo se va de manifestar en su epifanía, en su manifestación gloriosa a todas las naciones, primeramente a los que le traspasaron, a su pueblo. Juan capítulo 1, verso 11, 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que le traspasaron hace referencia al pueblo a quien él vino por primera vez, los cuales rechazándole le entregaron a las autoridades romanas para ser sacrificado y ser llevado fuera de la ciudad, donde derramó toda su sangre por la salvación y por el perdón de todos los pecados. A esta nación judía es a lo que hace referencia a los que le traspasaron. Y menciona también todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La palabra lamentación es golpearse el pecho, es decir, lamentarse de no haber creído
en aquel que tanto se predicó, en aquel que tanto se anunció, en aquel que tanto insistimos a las personas en que creyeran. Él se ha de manifestar al fin de los siglos, corroborando y dando por certero lo que se predicó durante el periodo de la iglesia aquí en la tierra. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el verso 8, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe esto en un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es importante comprender lo que se refiere el apóstol Juan en estos versos bíblicos, ya que algunos hemos interpretado cuando dice la palabra día del Señor, algunos se refieren al Sabbat o al día sábado o el día de reposo. Otros se refieren al día domingo como el día del Señor. Pero en la interpretación bíblica, cuando hacemos un exégesis y unimos todas las profecías y todos los versos bíblicos que hablan del día del Señor, nos damos cuenta que esta palabra día del Señor hace referencia al día de la gran tribulación, el día en el que el Señor será su día de ira para con todos los hombres. Entonces el apóstol Juan dice, estando yo en el Espíritu, es decir, la manifestación o la revelación que Juan percibió y que Juan pudo estar allí presente, lo hizo en el Espíritu. No hubo una manera corporal, no hubo forma de que esta carne pudiese presenciar lo que el apóstol Juan estaba viendo. Mas, sin embargo, Dios le permitió que en el Espíritu él pudiese estar presente en el día del Señor, es decir, que pudiese estar presente en la gran tribulación y poder ver todo lo que iba a acontecer al fin de los tiempos. En este caso, el día del Señor hace referencia al día de la ira de Jehová, y Juan estuvo allí presente por la voluntad de Dios. Dios lo sacó del cuerpo y lo hizo ver todo lo que iba a acontecer en el futuro, cómo se iba a revelarse Dios contra la humanidad y cómo iba Dios a demostrar su ira para con todos los hombres que aún viven en el pecado y con todas las naciones que se han rebelado contra su voluntad. Dice el apóstol Juan en el verso 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es importante comprender a través de todas las escrituras lo que el apóstol Juan está viendo. Estos versos bíblicos que acabamos de leer nos muestran un misterio muy grande, que si nosotros no conocemos la historia o cómo se reveló Dios a través de todos los tiempos, no podríamos comprender estos versos bíblicos, ya que el apóstol Juan está viendo 7 candelabros, y estos candelabros están relacionados 100% con la historia judía, con la historia hebrea. Cuando Dios al principio se reveló en el libro del Éxodo,
capítulo 25 en adelante, donde Dios envía a construir un tabernáculo. Un tabernáculo era una casa o un templo erguido por el siervo Moisés, y ese templo o esa casa o ese mobiliario tenía algunos utensilios sagrados. Dentro de estos utensilios sagrados estaba el candelabro, es decir, un árbol con 7 brazos que en sus puntas tenía estilo de unas mechas que se encendían con aceite. Estos 7 candelabros representan en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias están encendidas bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios. Y este hombre o este personaje que aparece vestido de ropas sacerdotales es el Señor Jesucristo, que se mueve en medio de estos 7 candelabros. Es decir, que Jesús es el sumo sacerdote que está ministrando en medio de estos 7 candelabros. Y la apariencia de aquel ser que se encuentra caminando en medio de estos 7 candelabros es la apariencia de un ser con cabeza o con cabellos blancos como la lana, es decir, la pureza. Cuando la persona llega a una edad donde es reconocido como un anciano, como alguien sabio, como alguien que tiene todo y pleno conocimiento de las cosas. También se dice que sus ojos son como llama de fuego, que representan la ira de Dios, que representan aquel que todo lo escudriña, aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo purifica a través de su vista. El apóstol Juan puede comprender que este ser que se encuentra caminando dentro de estos 7 candelabros o en medio de estos 7 candelabros hace referencia a un ser también que tiene pies de bronces, y el bronce representa el juicio, el bronce representa al Dios que hace justicia. Y este ser camina en medio de los 7 candelabros como queriendo decir el que vigila o el que busca en medio de estos 7 candelabros que su pueblo sea santo, que se purifique, que su pueblo sea juzgado, que su pueblo sea corregido. Porque una de las tareas que tenía el sacerdote dentro del tabernáculo era limpiar y purificar las velas, los mellones que se encendían con el fuego, ya que con el tiempo perdían la fuerza y este personaje, este sacerdote tenía que cambiar la mecha por una nueva para que el fuego alumbrara mucho más. Este es el trabajo de Jesús en medio de su pueblo. Este es el trabajo de Jesús a la diestra del Padre. Es poder, aleluya, ministrar a favor de su pueblo, es poder defender a su pueblo, es poder abogar por su pueblo, es poder ofrecer el sacrificio, mostrar sus manos llenas de sangre por el perdón de todos aquellos que hemos fallado ante su presencia. De igual manera, Cristo trabaja día y noche para que la iglesia se mantenga pura, limpia y sin mancha. Este es el trabajo de Jesús como gran sumo sacerdote. Como dice la carta de los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote como en la antigüedad, el cual pagaba por sus pecados y pagaba por el pecado de su pueblo. Este sumo sacerdote es, según el orden de Melquisedec, el cual se ofreció una vez y para siempre. Su ofrenda ha sido una ofrenda totalmente perfecta, que hasta el día de hoy tiene poder para limpiar los pecados de todos aquellos que le reciben como su Señor. El verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Estas 3 palabras o estas 3 cosas que Jesús dice al apóstol Juan son el centro total de este libro. Las cosas que has visto, principalmente cuando estuvo con el Señor Jesús, él fue testigo ocular de todo lo que Jesús hizo. Número 2, las cosas que son, es decir, la problemática que enfrentaban las iglesias a quien él iba a enviar las cartas. Es decir, un problema actual que estaba aconteciendo en aquellos días. Por eso Jesús dice, las cosas que son y las cosas que serán. Es decir, las cosas futuras que yo te voy a mostrar. Cristo le estaba diciendo al apóstol Juan,
vas a escribir en este libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán. Y precisamente el capítulo 1 habla de las cosas que ha visto. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5, las cosas que son. Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, las cosas que serán. Es decir, hablando del futuro. De esta manera, mis amados hermanos, damos por finalizado el capítulo 1 de Apocalipsis. Espero que usted pueda gozarse a través de esta enseñanza y que en la caja de comentarios usted deje sus dudas para aclararlas en videos posteriores. Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial.